Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo increíble de estar nuevamente congregados en este lugar para adorar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes y queremos saludar. En primer lugar, queremos saludar a las personas que nos visitan, tanto por primera vez como ya llevan otras veces, habían venido, pero nos visitan otra vez, ¿verdad? Voy a empezar por las personas que nos visitan por primera vez. A los que nos visitan por primera vez, por favor, les voy a pedir que levanten su mano para saludarles y reconocerles. Yo creo que ustedes son primera vez que vienen, ¿saben? Ok, bienvenidos, gracias, un gozo. Y por acá tenemos a John y a Carolina que están de vuelta. Dios les bendiga, bienvenidos. Llevaba años que no lo veía. Por acá tenemos también a la mamá de nuestra hermana Sandra, ¿cierto? Bienvenida. Y el resto, la mayoría son de casa, aunque algunos estaban de vacaciones, estaban fuera, así que bienvenidos también. Qué gusto tenerles de vuelta acá, es un gozo poder estar aquí y poder tenerles a todos en esta mañana. Nos damos gracias a Dios por su presencia y esperamos que usted sea bendecido el día de hoy, ¿verdad? Esperamos que este sea un servicio en el que usted reciba muchas bendiciones de parte de Dios. Amados, la razón por la que estoy aquí es porque me toca predicar la Escritura. Te invito a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Romanos 8, versos 5 al 8. Abre tu Biblia, por favor. Recuerden que estamos siguiendo una serie basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Creo que llevamos casi ya 1 año y medio, 2 años en esto. Y ya estamos en el capítulo 8, hemos adelantado bastante. Si seguimos así, yo creo que para el año que viene, a mitad del año que viene, terminamos. Romanos 8, versos 5 al 8. Si alguien necesita Biblia, yo creo que sería bueno llevarle a ellos. Denle una Biblia, por favor. Ya están trabajando en la capilla, así que si Dios permite, a finales de este año ya posiblemente estemos allá. Un lugar mucho más cómodo del que estamos ahorita realmente. Así que oremos por eso para que Dios permita y el trabajo termine lo más pronto posible y podamos estar en aquel lugar, ¿verdad? El título del mensaje de hoy es una pregunta. Una pregunta. ¿Carnales o cristianos? Podría ponerle después ¿qué somos? ¿Verdad? Esa parte no la añadí porque me gusta hacerlo lo más corto posible. ¿Carnales o cristianos? ¿Ok? Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Dice así la Escritura. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú te has revelado. Gracias porque ella es la verdad. Y en ella tú nos enseñas la manera en que debemos vivir. En ella, Señor, tú te revelas. Y en ella está el plan de salvación. Rogamos, Señor, que al recibirla en esta mañana, al escucharla, nuestras mentes, nuestros corazones sean receptivos. Y que el mensaje de tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo y nos transforme para tu gloria. Y que al salir de aquí lo hagamos lleno de tu presencia. Y lo hagamos, Señor, transformados por ti, Señor. Bendice a cada persona en este lugar, Señor. Y permite que en esta mañana tu palabra, Señor, transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y que el Señor llene nuestros corazones con tu presencia. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Según la palabra de Dios, existen solamente 2 clases de personas en este mundo. Nosotros dividimos a las personas por nacionalidad, por raza, por nivel educacional, pero para Dios existen solamente 2 clases de personas en este mundo.
¿Sabes cuáles son? Los píos y los impíos. Los santos y los profanos. Los que aman a Dios y los que aborrecen a Dios. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los cristianos y aquellos que no lo son. ¿Sabe? La Biblia también nos advierte que hay muchas personas que creen que porque hicieron una profesión de fe son salvos, aun cuando en sus vidas no hay frutos de justicia, no hay frutos de santidad. Lamentablemente muchas de estas personas creen que irán a la gracia de Dios, por la gracia de Dios, al cielo eterno, pero Dios nos advierte que aquellos que viven en rebeldía hacia Él, en vez de ir a la gloria eterna, irán a la condenación eterna. ¿Ok? Y es por eso que el apóstol Pablo hizo una advertencia a la iglesia. En 2 Corintios capítulo 13, verso 5, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Examínate. ¿Sabe? Hoy la iglesia nos dice, muchas veces dice la persona, no, si tú hiciste la profesión de fe ya tú eres salvo, no importa qué, no dudes de tu fe. Pablo dice, examínense ustedes mismos. Hoy es un buen día, hoy participamos de la cena del Señor y es un buen día para examinarnos a nosotros mismos. Y quizás usted se pregunte, ¿cómo puedo examinarme? ¿Cómo yo puedo saber si soy un cristiano o no? ¿Qué características diferencian a un cristiano de alguien que no lo es? ¿Sabe? En Romanos 8, 5 al 8, el apóstol Pablo establece 3 contrastes entre las personas carnales o las personas que no son cristianas y el cristiano genuino. ¿Me escuchó? Amén. 3 contrastes entre las personas carnales y los cristianos genuinos. ¿Cuáles son esos contrastes? Bueno, Pablo nos enseña que entre las personas carnales y los cristianos genuinos existen marcados contrastes en sus pensamientos, en sus ocupaciones y en sus designios. Y vamos a empezar con sus pensamientos en el verso 5. El apóstol Pablo comienza diciendo, porque, ¿lo ve ahí? Y lo que hace eso es conectar nuevamente el verso 5 con los versos 1 al 4. Bien, lo que vimos la semana pasada, todo lo que vimos la semana anterior. ¿Sabe? Al final del verso 4, si usted lee detenidamente, usted va a ver que Pablo habla de 2 tipos de personas en el verso 4. Habla de 2 tipos de personas al final del verso 4. Él dice que no andan conforme a la carne. O sea, aquí está hablando de un grupo de personas que andan conforme a la carne. Después dice, sino conforme al Espíritu. Y ahí están los 2 tipos de personas de los que le hablé al principio. La persona que anda conforme a la carne es la persona no cristiana. Y la persona que anda conforme al Espíritu es el cristiano. Bien. Y lo que Pablo va a hacer aquí ahora en estos versos es establecer el contraste abismal que existe entre una persona carnal, una persona que no es cristiana, y un cristiano genuino. Bien. Eso es lo que el apóstol va a hacer por nosotros ahorita. Nos va a explicar las diferencias entre uno y otro. Y primero Pablo contrasta la manera de pensar de estas personas. La manera de pensar de estas personas. Pablo dice en el verso 5, porque los que son de la carne. ¿Ve ahí? Ahora, para poder entender el verso, usted necesita entender las formas en que el término carne del griego sark o sarcos es utilizado en la Escritura. ¿Bien? Porque esta palabra tiene mucho significado y es usado de varias formas en la Escritura. Por ejemplo, en la Escritura el término carne es utilizado como una referencia al cuerpo humano, la carne. Por ejemplo, Juan 1.14 dice que Jesús, el verbo que era con Dios y que era eterno, se hizo carne. Ahora usted sabe que Jesús es santo y fue concebido en santidad.
nunca tuvo participación con el pecado. Cuando se dice que Jesús fue hecho carne, significa que Él asumió la naturaleza humana. Por tanto, el término carne se puede emplear en la Escritura como una referencia al cuerpo humano. ¿Ok? También se usa para contrastar la diferencia que existe entre la naturaleza divina. Dios es espíritu, Juan 4:24, ¿cierto? Nosotros somos carnes, somos criaturas, no somos igual que el Creador. Es por eso que Pablo, en los versos anteriores, cuando vimos la semana pasada, en Romanos 7, 14, 24, dice que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Ves? Yo soy humano, yo soy criatura, yo soy distinto a Dios. ¿Bien? Esa es otra forma en que el término carne se usa. Pero hay una definición además, hay otras más, pero le voy a dar estas tres nada más para que usted tenga una idea. El término carne se usa como una definición de ser pecaminoso, de ser no regenerado, de ser una persona que está en abierta y directa oposición a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en estos versos. Una persona carnal es una persona que está fuera de la relación con Dios. No es un cristiano. ¿Bien? Yo quiero que te entiendas una cosa. Todos los descendientes de Adán, desde la caída de Adán, son de la carne. ¿Me escuchaste? Amén. Toda persona que nace en este mundo es de la carne. ¿Bien? Está bajo el poder, bajo el dominio de la naturaleza humana caída. Toda persona nace en pecado, dice el Salmo 51:5. Todos nacemos en pecado, existen en el pecado y continuarán viviendo en el pecado a menos que experimenten un nuevo nacimiento. Bien. Y lo que Pablo está estableciendo aquí es un contraste, un claro contraste entre aquellos, recuerde bien, que son cristianos y aquellos que no lo son. ¿Y por qué yo hago tanta referencia a esto? Usted va a ver más adelante ahorita por qué yo hago tanta referencia y tanta insistencia a esto. Pablo dice que las personas carnales, las personas no regeneradas, dice en el verso 5, piensan en qué cosa? En las cosas de la carne. ¿Lo ve ahí, sí o no? ¿Sabe? El término pensar utilizado ahí es una traducción del verbo griego phroneo, que significa pensar, tener la mente controlada por. Tener la mente controlada por. ¿Sabes? John Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, uno de los famosos puritanos, lo describe como una mentalidad mundana. En otras palabras, la persona carnal tiene una mentalidad mundana. Y el término incluye no solo el pensamiento y la comprensión, sino también los afectos, o sea, lo que uno ama, ¿ok? Las emociones, los deseos y las prioridades de una persona. ¿Bien? Las personas carnales, dice la Escritura en Filipenses 3:19, solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal, en lo temporal, en lo material. ¿Bien? Y están constantemente enfocados en satisfacer, dice 1 de Juan 2:16, los deseos de la carne, de su naturaleza caída y rebelde. ¿Bien? Sus pensamientos son controlados por sus pasiones, por su lujuria, por su idolatría, por su orgullo, por su ambición y muchos otros pecados descritos en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Como las borracheras, por ejemplo. ¿Sabe? Yo a veces he escuchado a gente cristiana diciendo, ¿cuántos tragos puede tomar un cristiano sin perder su salvación? Cuando alguien hace una pregunta como esa, a mí me da una mala impresión. Un cristiano nunca pregunta cuánto pecado puede cometer antes de perder su salvación. Un cristiano pregunta qué es pecado para apartarme de él, como vimos la semana pasada, huir del pecado. Y yo quiero que usted entienda, esto es importante. Iglesia para nosotros es importante. ¿Por qué?
Le voy a decir algo. Yo no quiero ser legalista, pero desde que me convertí yo no he tomado una gota de alcohol y le voy a explicar por qué. Yo podría hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque para mí el alcohol no es una cosa que me atraiga. El alcohol no es algo que para mí represente un problema. Yo podría tomarme un vaso de vino o una cerveza y no pasa nada conmigo. ¿Sabe por qué? Porque para mí el alcohol no es algo atrayente. Sin embargo, si a la iglesia viene una persona que ha estado lidiando con el alcohol, para esa persona es un gran problema. ¿Y sabe qué? Yo no quiero convertirme en piedra de tropiezo para nadie. ¿Entiende eso? Para nadie. Y quizás usted y yo pensemos, el pastor está siendo legalista. Pero ¿y qué de tu familia? ¿Sabe? Quizás usted no ha oído esto. Un señor, vamos a llamarlo Juan Pérez, estaba en su casa. No tiene nada que ver con José Pérez, con John, ¿ok? Usé un nombre cualquiera. El primero que se me ocurrió. Juan Pérez. ¿Ok? Estaba en su casa. De repente tocan a la puerta y él se acerca y cuando llega a la puerta se da cuenta de que ante él tenía un oficial de policía. El policía le pregunta, ¿es usted Juan Pérez? Sí, yo soy. ¿Es usted el padre de María Pérez? Sí, yo soy. Le traigo una terrible noticia. Su hija andaba con unos amigos y estaban tomando bebidas alcohólicas, tuvieron un accidente y todos fallecieron. Juan Pérez, enojado, dijo, ¿cómo es posible que alguien le haya vendido a mi hija y a sus amigos si todos son menores de edad? Voy a buscar a esa persona hasta encontrarla y voy a tratar de que todo el peso de la ley caiga sobre ella. Juan Pérez, después de eso, estaba tan nervioso que decidió ir a tomarse un trago de alcohol para relajar sus nervios. Y cuando llegó al lugar donde tenía todas sus bebidas, se dio cuenta que en aquel lugar había una nota. La abrió y vio que era una nota de su hija. Y decía, papá, tomé unas botellas de alcohol para celebrar con mis amigos. Espero que no te importe. Te ama tu hija. ¿Cómo te sentirías tú en convertirte en una piedra de tropiezo para tu propio hijo? ¿Cómo te sentirías? ¿Sabe? La persona carnal solo piensa en estas cosas. Pero quiero que entiendas que las cosas de la carne no solamente incluyen pecados fuera de nosotros. Las cosas de la carne incluyen pecados en nosotros mismos. Como dice el doctor John MacArthur, las cosas de la carne incluyen filosofías y religiones falsas que invariablemente apelan de manera abierta o sutil a la carne a través del interés propio y del esfuerzo propio. ¿Sabe? Toda religión carnal, toda religión que no es el cristianismo es carnal y viene del diablo. Yo quiero que usted entienda eso. Es el intento del hombre por ganar el favor de Dios a sus términos. ¿Ok? En otras palabras, estas personas tratan de fabricar un Dios a su imagen y semejanza. A veces cuando estoy predicando a las personas de la Biblia me dicen, no, ese será tu Dios, pero mi Diosito es tan bueno que no importa lo que yo haga, Él no me va a condenar. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que Dios envió un diluvio y barrió a casi toda la raza humana. Vio que Dios condenó a Sodoma y Gomorra. ¿Sabe que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Dios siempre ha sido misericordioso, pero Dios siempre ha sido justo. Y la Biblia dice en Salmo 7:11 que Dios está irado con el impío todos los días. Luego de examinar los pensamientos de la persona carnal, vamos a ver el contraste con los de la persona cristiana. Verso 5 dice, al final del verso 5, pero los que son del Espíritu. ¿Quiénes son del Espíritu? ¿Sabe? Pablo está hablando aquí de las personas que han nacido del Espíritu. ¿Recuerda la conversación de Jesús con Nicodemo? Juan capítulo 3. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y yo quiero que te entienda, aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento, la Escritura deja muy claro, en Juan capítulo 1, verso 13,
Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? O sea, es Dios quien tiene que hacer esa obra sobrenatural en ti y en mí. Ese nuevo nacimiento es una obra sobrenatural que Dios hace en nosotros. El cristiano es alguien que ha nacido de lo alto y que ahora, como resultado de esa transformación interna radical, de esa obra de Dios, posee vida espiritual. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1. Dios nos da vida. Antes estábamos muertos espiritualmente, pero Dios nos da vida. Y Dios nos da una nueva naturaleza, según a los Corintios 5, 17. Aquellos que viven conforme al Espíritu se someten a la dirección del Espíritu y centran sus pensamientos en las cosas del Espíritu. ¿Ves la diferencia? El otro solamente piensa en las cosas de la carne. El cristiano piensa en las cosas del Espíritu. Eso es lo que dice Romanos 5, ¿verdad? En el verso 5 dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Ok? Aquellas cosas que son del agrado del Espíritu Santo. Aquellas cosas que son del agrado del Espíritu Santo. ¿Sabe? Esto no significa que usted lo va a hacer perfectamente, pero sí significa que usted quiere hacerlo. Ahora usted tiene una naturaleza que le impulsa a amar la Biblia, a orar, a buscar a Dios, a ser reverente. ¿Sabe? Los pensamientos del cristiano deben estar enfocados en las cosas celestiales. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 3.2. Colosenses 3.2, el apóstol Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en dónde. ¿Sabe? Poner la mira, ese término, esa frase que Pablo usa y poner la mira, podría traducirse como pensar. Pensar. Los pensamientos celestiales deben ocupar la mente del cristiano. Pero los pensamientos celestiales solo pueden ser entendidos al poder nosotros conocer la Escritura, al conocer la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3:16 que debemos procurar que la palabra de Cristo more ¿cómo? ¿Cómo quieres tener una vida espiritual plena y profunda si la palabra de Dios no mora en ti? Si nunca lees la Escritura, ¿cómo aspiras a tener una vida espiritual plena y profunda? ¿Sabes que la Escritura es la palabra de Dios, el alimento espiritual en el cual nutre tu alma? Así como tú cuidas de tu salud física y te alimentas todos los días, así debías cuidar de tu alma. Así debías alimentar tu alma con la Escritura. Debemos leer, meditar, memorizar y obedecer las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice 2 de Pedro 1:21. ¿Sabe? En las Escrituras Dios es glorificado. Cristo es glorificado. Eso es lo que dice Juan 16:14. Jesús dijo, el Espíritu me glorificará. ¿Ok? Los que son del Espíritu, se nos dice en la Escritura, la misma Escritura se nos dice que se deleitan, dice Romanos 7:22, en la ley de Dios. Se deleitan, se gozan, anhelan. ¿Sabe? La Escritura es, cuando usted empieza a leer la Escritura y usted empieza a ver todas las riquezas que hay en ella, produce algo en nosotros que es como un anhelo, una sed, que es insaciable. ¿Ok? Y en el Salmo 1:2 dice que en la ley de Jehová está su delicia y que en su ley medita ¿cuándo? ¿Sabe? Eso es lo que hace un cristiano. Se deleita en la ley de Dios. Medita en la ley de Dios de día y de noche. Y es por eso que podemos decir que el cristiano, dice 1 Corintios capítulo 2, verso 16, un cristiano tiene la mente de Cristo. Piensa como Cristo. ¿Por qué? Porque está lleno de su palabra. No es tus pensamientos los que deben dominar tu vida. Es la palabra de Dios
la que debe controlar tu vida, la que debe controlar tus pensamientos. ¿Okay? El cristiano ama lo que Cristo ama, desea lo que Cristo desea y procura obedecer su voluntad. Entonces, en primer lugar, podemos concluir que si nuestros pensamientos están centrados de continuo en las cosas terrenales y no en las cosas espirituales, no somos cristianos. Una persona que constantemente está pensando en las cosas terrenales y nunca piensa en las cosas espirituales, nunca se preocupa por leer escritura y nunca piensa en obedecer a Dios, no es cristiano. No importa si usted hizo una profesión de fe, usted no es cristiano. Hemos examinado el primer contraste en pensamientos. Ahora vamos a examinar el segundo en sus ocupaciones. ¿Verdad? Y Pablo comienza nuevamente con la persona carnal. Verso 6. Dice, porque el ocuparse de la carne, ¿lo ve ahí? ¿Sabe? El ocuparse, el término ocuparse ahí es un sustantivo, fronema, ¿ok? Incluye el acto de la comprensión y de la voluntad. El acto de la comprensión y de la voluntad. Y está relacionado con el verbo que vimos anteriormente, que era pensar. Aquí se nos enseña que la voluntad sigue u obedece el interés dominante de la mente. La voluntad sigue u obedece el deseo dominante en la mente. El interés dominante en la mente. Y debido a que la persona carnal está controlada por el pecado, ¿en qué cosas tú crees que va a pensar? ¿Sabes? Su voluntad está totalmente rendida al pecado. Es lo que Pablo está diciendo. Debido a que su mente está constantemente enfocada en el pecado, su voluntad está totalmente rendida al pecado. ¿Sabe? El punto que el apóstol está haciendo es que la disposición básica de los incrédulos es satisfacer los deseos de la carne. Esa es la motivación de vivir. Esa es su razón de ser. Ese es el motivo que los impulsa. Satisfacer los deseos de la carne, los apetitos de su naturaleza carnal no redimida. Y Pablo dice aquí que el ocuparse de la carne es ¿qué cosa? Muerte. ¿Sabe? Eso significa que el hombre natural está en un estado de muerte espiritual. Muerte espiritual. El doctor David Martin Lloyd Jones dice que la muerte espiritual es estar fuera de la vida de Dios. ¿Qué significa? Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados de la presencia de Dios. Y esa separación entre Dios y el hombre, esa es la base de la muerte espiritual. Y toda persona nace separado de Dios por el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y solamente podemos ser reconciliados nuevamente en Cristo. ¿Sabe? El doctor Charles Hodge dice que la idea no es solo que buscar las cosas de la carne conduce a la muerte, sino que una mente no espiritual que se revela en el deseo y la búsqueda de objetivos no espirituales es la muerte misma. O sea, estas personas están muertas espiritualmente, dice Efesios 2, 1 al 3. Y lo más terrible, amado hermano, es que ni siquiera ellos comprenden lo desesperados de su condición. Porque se nos dice en 1 Corintios 2, 14, fíjense lo que dice ahí. Pero el hombre natural, ¿sabe qué es el hombre natural, verdad? Es la persona que nació físicamente, pero toda persona que no ha nacido espiritualmente, no ha nacido de nuevo, no ha nacido de lo alto, esa es una persona natural. El hombre natural, dice Pablo, no percibe ¿qué cosa? O sea, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él, ¿qué son? Es por eso que usted habla con las personas del Evangelio y te dicen, no, eso es una locura, yo no entiendo eso. ¿Cierto? Note lo que dice después. ¿Qué dice después? Fíjense lo que dice. Subraye eso. No las pueden entender. ¿Qué significa? Sin la ayuda del Espíritu Santo, una persona nunca vendría a Cristo. ¿Por qué? Porque se han de discernir ¿cómo?
¿Sabe? Lo que está diciendo ese verso es que el hombre natural es completamente incapaz en sí mismo de responder a las cosas espirituales. Para ellos el mensaje del Evangelio, dice 1 Corintios 1:18, el mensaje del Evangelio, la palabra de la cruz, es locura. ¿Sabe? Y si una persona rechaza el Evangelio es poder de Dios para salvación, dice Pablo en Romanos 1:17. Rechazar el Evangelio es rechazar la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. ¿Entiende eso? Así que a menos que el Espíritu Santo venga e intervenga convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio, porque ese es su ministerio. Usted puede leer eso en Juan 16:8. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría y convencería a los hombres de pecado, justicia y de juicio. A menos que el Espíritu Santo nos dé vida espiritual y nos permita responder a la gracia de Dios por medio de la fe, como dice Efesios 2:8, nunca podríamos salir de su condición. O sea, la persona carnal nunca podría salir de su condición. Es por eso que la persona no salva es insensible a las cosas de Dios y se ocupa solamente en satisfacer sus apetitos carnales, lo cual resultará en muerte y condenación eterna. Ahora examinaremos el contraste con el cristiano. Verso 6 dice, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué cosa? Vida y paz. O sea, y ahora Pablo está hablando aquí de una persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu, que ha recibido, en primer lugar, recibimos vida espiritual por la gracia de Dios. Y de esa manera usted y yo respondemos en arrepentimiento y fe. El cristiano posee una mente espiritual, dice 1 Corintios 16, que se revela en el deseo y la búsqueda de objetivos espirituales y en el anhelo de obedecer y de honrar a Dios. ¿Sabe? La prioridad de un cristiano, ¿cuál es? Jesús lo dijo muy clarita en Mateo 6:33. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Los cristianos disfrutamos de comunión con Dios. Su amor ha sido derramado en nuestros corazones, dice Romanos capítulo 5, verso 5. Experimentamos un gozo y una paz inexplicables, dice Filipenses 4:7. Y disfrutaremos de todo esto, no solamente aquí en la tierra, sino también por la eternidad. Solamente aquellos que han recibido vida espiritual disfrutan de la paz espiritual. ¿Sabe? Paz espiritual es decir, paz con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Antes de ese acto, estábamos en guerra, en enemistad con Dios. ¿Ok? Estábamos en enemistad con Dios. La persona carnal, por muy religiosa que sea, aún está en enemistad con Dios. Dice Romanos 5:10. Y está bajo su ira. Solo aquellos que han nacido de nuevo por la gracia de Dios tienen paz con Dios. Una paz que solamente puede ser disfrutada por aquellos que tienen una fe salvífica. No por lo que han hecho una profesión de fe, sino por lo que poseen una fe salvífica genuina. Por los verdaderos cristianos. La religión no puede darte la paz que Cristo da. A menos que tengas una relación personal con Cristo, nunca vas a poder experimentar esa paz. Finalmente examinaremos el contraste en designios, versos 7 y 8. Designio. ¿Y sabe qué? Aquí nada más vamos a ver el carnal. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano lo vamos a reservar para la semana que viene. Porque mi propósito simplemente hoy es confrontarlos con esta verdad. Pero también quiero explicarle la importancia de conocer qué realmente es un cristiano. Verso 7 dice, porque los designios de la carne son ¿qué cosa? Porque no se sujetan a quién. Y después ¿qué dice? Fíjense. Wow. ¿Recuerda esas palabras ahorita? Y los que viven según la carne, note lo que dice ahí. Ahora, en estos versos Pablo nos da una definición cuidadosa de lo que es una persona carnal. Es lo que Pablo hace.
nos da una definición cuidadosa de lo que es una persona carnal. Ahora, debemos prestarle mucha atención a estos versos. Mucha atención. ¿Sabe por qué? Porque ha surgido una enseñanza muy popular que afirma que existen 3 tipos de personas y no 2. 3 tipos de personas. La persona carnal, el cristiano y el cristiano carnal. ¿Ok? Ahora yo quiero que usted entienda, para ellos los cristianos carnales son personas que han recibido a Cristo como Salvador, pero que rechazan su señorío. Y por tanto viven como viven los inconversos, o como viven las personas carnales. O sea, esta persona no vive como un cristiano. ¿Sabe? Esta conclusión es fatal. Y el libro de Santiago fue escrito precisamente para rebatir este tipo de enseñanza que se conoce en teología como antinomianismo, o las personas que están en contra de la ley y que dicen, ¿sabes qué? Yo soy salvo por gracia y la gracia es suficiente para darme la salvación y no hace más nada en mí, por tanto yo puedo vivir como dé la gana. ¿Sabe? La gracia que salva es la gracia que justifica, es la gracia que santifica. Es la misma gracia, es el mismo poder. Así que esta conclusión de que hay un cristiano carnal es fatal, porque le brinda una falsa seguridad de salvación a personas en los cuales no se evidencia ningún fruto ni de justicia, ni de santidad, ni de arrepentimiento. Y Pablo dice que los designios de la carne son ¿qué cosa? Enemistad contra Dios. ¿Sabe? Si un hombre está en enemistad con Dios, no es cristiano. Estar en enemistad con Dios es la peor condición que un hombre puede experimentar. Y precisamente Cristo vino a morir para erradicar esa enemistad. El cristiano está en paz con Dios, dice Romanos 5:1. En paz con Dios. La persona carnal, por muy religiosa que sea, por muy moral que sea, es hostil hacia Dios. Es su enemigo. ¿Me escuchó? ¿Sabe por qué? Porque pretende establecer su propia justicia, su propio estilo de vida. Pretende ser su propio Dios. Y de esa manera está en rebelión directa y abierta con el Creador. ¿Ok? El Señor. Esta persona trata de establecer sus valores y apetitos carnales. Y como digo, eso es un desafío directo al Señor, al Creador del universo. Pablo dice que ellos son hostiles porque no se sujetan ¿a quién? A la ley de Dios. ¿Sabe? El término sujetar ahí, hupotaxo, significa poner bajo control, poner en sujeción, ponerse bajo rango. ¿Cuál es la idea? ¿Sabe? Este es un término militar que en el contexto sugiere una persona que se pone bajo el liderazgo de un ejército enemigo, de una bandera hostil. ¿Escuchó eso? En lugar de someterse como lo hace un soldado a su oficial al mando, la persona carnal se rebela, son antagónicos hacia Dios y se pone bajo la bandera de su enemigo. ¿Ok? El único conocimiento verdadero que usted y yo tenemos de Dios, ¿dónde se encuentra? ¿De dónde usted tiene el único conocimiento verdadero, genuino, infalible en cuanto a Dios? ¿De dónde viene? De la Biblia. ¿Sabe eso, verdad? Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra y por lo tanto la oposición a la ley de Dios es oposición a Dios mismo. Es oposición a Dios mismo. ¿Sabe? Esta oposición por parte de la persona carnal, por parte de la mente pecadora, no es ni casual ni ocasional, es constante. Rechaza la verdad de la palabra de Dios y surge de su propia naturaleza caída. Es por eso que han erradicado la palabra de Dios de todos los lugares. ¿Okay? Prohíben los 10 mandamientos en los lugares. La persona carnal no quiere saber de la ley de Dios. Ahora, no solo no está sujeto a la ley de Dios, sino que Pablo dice que ni tampoco pueden. Recuerden que vimos eso en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no puede someterse a las cosas del Espíritu porque no las comprende.
Y esto demuestra la imperiosa necesidad de la gracia de Dios. ¿Ok? La persona carnal no tiene capacidad de cambiar su condición por sí misma. No puede hacer nada por sí misma. ¿Sabe por qué? Porque solamente Dios puede transformar nuestra naturaleza. Solamente Dios puede dar vida a lo que está muerto. Toda persona carnal es como un Lázaro en la tumba. Son como zombies, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y a menos que Jesús se pare y diga, ¿sabes qué? Lázaro, ven fuera. Esa persona nunca podría salir de ahí. ¿Ok? Y esto hace infructuoso todo esfuerzo humano. Porque aunque quisiera, ningún pecador puede cambiarse a sí mismo. ¿Ok? Es imposible. Y aquí Pablo da una declaración que es conclusiva, que demuestra que esta persona no es cristiana. Pablo dice en el verso 8, y los que viven según la carne, ¿qué cosa? No puede haber un cristiano carnal. ¿Entiendes eso? Porque no agradar a Dios es estar en hostilidad con Dios. Es estar en enemistad con Dios. ¿Ok? Es ser objeto de su disgusto, de su rechazo, de su ira. Y es sinónimo de perdición en la Biblia. ¿Me escuchaste? Es sinónimo de perdición y de condenación eterna. Ahora, amado, yo quiero que te entiendas que el propósito de Pablo en estos versos es muy simple. Quiero que me preste mucha atención. Lo que él desea es que usted y yo hoy, al escuchar estas palabras, nos examinemos a nosotros mismos. Nos examinemos a nosotros mismos. Y evaluemos nuestras vidas a la luz de esta enseñanza. Y si somos carnales y no cristianos, y si descubrimos que aún estamos actuando como la persona carnal, hagamos lo único que una persona puede hacer, que es clamar a Dios por misericordia, como hizo el publicano en la parábola del fariseo y el publicano. Señor, sé propicio a mí, cámbiame, sálvame, dame tu gracia y transfórmame, dame vida espiritual y dame el privilegio de tener un encuentro para salvación contigo. Eso es lo único que podríamos hacer. Pero recuerda, hoy es el día de salvación. No sigas viviendo en esa terrible condición, porque nunca sabes el día ni la hora en que vas a tener que dar cuenta al Señor. Y hoy Dios te llama a través de este pasaje de la Escritura a examinar tu propia vida. Y si encuentras que estás actuando en la carne, hoy es el día de venir al Señor en busca de su misericordia y de su salvación. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres soberano. Y gracias porque todas las cosas que tú haces tienen un propósito y son para el bien de los que te amamos. Gracias por esta palabra en que tú nos llamas a examinarnos a nosotros mismos y a darte, Señor, en esta hora, la gloria y la honra que mereces por el privilegio de haber recibido la salvación en Cristo. Gracias porque es un favor inmerecido. Y gracias, Señor, porque tú pagaste en la cruz del Calvario el precio de nuestra salvación, que fue tu preciosa sangre, Señor. Y a través de él, tú nos permites reconciliarnos con el Padre y nos das una nueva vida llena de oportunidad, llena de gozo y llena de paz. Permite, Señor, que si hay alguna persona en esta mañana, en este lugar, que aún no te conoce, hoy pueda, Señor, venir ante ti y clamar a ti por misericordia. Y pida, Señor, que tú le transformes en el nombre de Jesús. Amén y amén.